Hermanos, continuamos esta serie del libro de Apocalipsis. En esta mañana el mensaje lo hemos titulado La Guerra de los Siglos, tercera parte, Guerra en la Tierra, y estará basado en los versículos que tuvimos como lectura devocional de Apocalipsis 12, del 13 al 17. Oremos. Padre, gracias por la bendición de estar aquí para escuchar tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos, reconociendo, Señor, que sin ti no podemos, para que nos uses para tu gloria, Señor. Habla a tu pueblo, y si en esta mañana hay alguien que aún no ha reconciliado su vida contigo, que pueda reconocer la necesidad que tiene de un Salvador y venir arrepentido a Cristo. Ayúdanos a escudriñar este libro, Señor, que tú nos has dejado como una visión del futuro, que pronto la humanidad estará viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, uno de los estigmas más sombríos de la historia humana ha sido el persistente fantasma del antisemitismo. A través de los siglos, los judíos han sufrido más odio y persecución que cualquier otro pueblo. Buena parte de este castigo de parte de Dios es con el propósito de alejar a Israel de su pecado e incredulidad y hacer que regresara a Él. Dios repetidamente advierte a su pueblo Israel de las consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio capítulo 28 dedica una gran cantidad de versos, casi el capítulo completo, a hablar acerca de las consecuencias tanto de la desobediencia como de la obediencia, y los castiga cuando no obedecen. Ahora, dentro del paradigma del propósito soberano de Dios para su pueblo Israel, está la disciplina, el sufrimiento que Dios ha permitido a manos de Satanás, quien ha estado actuando como instrumento de Dios. Sin embargo, a diferencia de Dios, el diablo tiene un propósito diferente. Su intención al llevar al pueblo judío al sufrimiento no es correctivo, no es para corregir, sino destructivo. Israel es un blanco de Satanás. Israel es la gran evidencia de la existencia de Dios entre nosotros. Él sabe que si logra hacer desaparecer a esta nación, entonces la Biblia perdería toda su autoridad. Por eso el enemigo que ha venido para matar y destruir, quiere matar y destruir a Israel. No tiene la intención de conducirlos al arrepentimiento y a la salvación, sino a la muerte y a la destrucción. La acometida del diablo contra los judíos ha sido a lo largo de la historia. Si seguimos los eventos que están registrados en la historia, allí está el testimonio de la persecución contra Israel una y otra vez. En un momento les voy a leer algo del milagro que Dios realizó con este pueblo en estos postreros días, desde que se constituyó, o Dios permitió que se constituyera en nación, en medio de tanta persecución. Levantar allí nuevamente el pueblo, como Dios lo había dicho, su pueblo, en medio de un ambiente de hostilidad, en medio de un ambiente lleno de terrorismo, y ha permanecido en estos últimos años. Ahora, esta persecución sobre Israel se va a intensificar de una manera muy mayor en los 7 años de tribulación, o sea, con la llegada al poder del anticristo. Durante los primeros 3 años y medios de lo que conforman los 7 años de tribulación, Satanás va a trabajar para extender el poder del anticristo.
Y una vez que éste se convierta en el gobernante mundial, entonces lo usará para sus propósitos perversos. El anticristo le va a dar protección a los judíos durante la primera parte de la tribulación. La Biblia habla sobre esto. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 27, menciona un pacto. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este pacto de protección del anticristo, que dice la palabra que será quebrantado a mediados de la semana, o sea, del periodo de 7 años, entonces el protector de Israel, protector entre comillas, será el perseguidor de Israel. Revelará su verdadera intención, manifestará con toda claridad su naturaleza rebelde contra Dios y contra todo lo que Dios representa. Va a quebrantar el pacto. Daniel capítulo 11, verso 31, dice al respecto, Daniel 11, 31, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. En el capítulo 12 de Daniel, verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo advierte específicamente acerca de esta abominación desoladora, un pasaje tribulacionista. Mateo capítulo 24, en el verso 15 y verso 16, leemos lo que la palabra de Dios nos dice. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. O sea, yo decía el viernes que la profecía bíblica es como un rompecabezas, que se lo ponen en una mesa y usted tiene que armarlo, pero se arma, allí está, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Dice el verso 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 3 y 4, dice la palabra que llega el inicuo, el hombre de pecado, el cual se sentará en el templo, haciéndose pasar por Dios. Todo esto alude al suceso que se producirá a los 3 años y medio, y la Biblia llama la abominación desoladora. El templo judío se va a levantar. ¿Cómo? Bajo la protección del anticristo, lo que ahora es prácticamente imposible, porque en la cúpula de la roca, donde está la mezquita de Omar, allí es donde los judíos van a levantar su templo. Como dije, esto es prácticamente imposible hoy, pero va a ocurrir. La Biblia profetizaba que Dios iba a reunir a su pueblo, y esta profecía se cumplió cuando Israel se constituyó en un estado. Lo que Dios dice se cumple, no importa el tiempo que pase. Y el templo se va a construir. Ese templo lo va a usar el anticristo como una plataforma para que se le rinda culto. Dice la palabra que allí se va a colocar una imagen que se le infundirá aliento y podrá hablar. No sabemos si ocurrirá literalmente un milagro, o quizás usando la tecnología logrará levantarse allí una imagen que tenga la capacidad para comunicarse robóticamente. Lo cierto es que se hará lo mismo que hizo Nabucodonosor en el libro de Babilonia, o sea, en el libro de Daniel, cuando levantó la imagen y pidió que se le adorara, ¿verdad? Esto hará el anticristo. Él se declarará ser como Dios y dirá: ya no hay que adorar a nadie más, cero religión, ahora el Dios soy yo. Inmediatamente veremos que
esa relación de los judíos con Israel va a romper, o sea, del anticristo con Israel se romperá y comenzará la persecución, y esta se va a intensificar. El pasaje que nos ocupa de Apocalipsis capítulo 12 nos describe varios ataques, 3 ataques que realizarán las fuerzas de Satanás contra Israel durante la tribulación. El primer ataque lo leemos en los versos 13 y verso 14, dice la palabra de Dios: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto y a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya habíamos visto en el mensaje anterior la derrota de Miguel. La derrota de Satanás frente a Miguel. ¿Recuerdan? El dragón, Satanás, fue arrojado a la tierra. Él está frustrado, está enfurecido, ha sido expulsado del cielo, ya no puede tener acceso al cielo donde antes podía, dice la palabra, ir para acusar a los hijos de Dios constantemente. Ahora dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12, que sabe que le queda poco tiempo. Una vez más sale para oponerse a los planes de Dios antes de ser encarcelado, como va a ocurrir según Apocalipsis capítulo 20, verso del 1 al 3. Y en esa labor, en esa persecución, el diablo se lanzará contra la mujer. Dice la palabra que perseguirá a la mujer. ¿Quién es la mujer? La misma que se describe en el verso 1 del capítulo 12. Apareció en el cielo una gran señal. Cuando está hablando de una gran señal, está diciendo que esto es simbólico. La mujer no es una mujer literal, es símbolo de alguien. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Esas 2 estrellas representan las 12 tribus de Israel. Y ya dijimos que esta imagen es tomada de un sueño que tiene José y comparte con su familia, y esto despierta la envidia de sus hermanos. Esta mujer representa a la nación de Israel, y dice la Biblia que había dado a un hijo varón. El hijo varón es Jesucristo. El verbo griego persiguió significa que se lanza detrás a cazar a la mujer. Esta expresión habla de un acoso hostil, una persecución que Satanás lanzará contra los judíos. Una vez más vemos a los judíos siendo salvajemente perseguidos. Bueno, todos los que conocemos el holocausto nazi contra los judíos, 6 millones de judíos fueron masacrados. Nos horrorizamos. Escuche esto: lo que hará el anticristo será mayor. La gran diferencia es, o sea, la intención que tendrá, es que en esta ocasión Dios va a proteger milagrosamente a Israel. Él se lanzará una vez más contra esta nación. Yo no sé si usted no se pregunta ¿por qué Israel? ¿Qué sucede con este país que es tan odiado y tan perseguido? Ya lo dije, ahí hay una evidencia de la existencia de Dios, hay una evidencia de la fidelidad de Dios. Dios cumple su palabra, no importa el tiempo que pase. Dios eligió a Israel por gracia. Él ejerció su derecho soberano y les dijo: no os elegí porque ustedes fueran especial, sino porque yo quise hacerlo.
Llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le hizo una promesa incondicional. Le dijo: los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré. Es interesante todo lo que ha pasado con esta nación a lo largo de la historia. Yo quisiera que usted me siguiera en algo que quiero leerles y que preste especial atención, porque esto está registrado en la historia. Yo no les voy a leer la Biblia, yo les voy a leer lo que está en la historia, que corrobora lo que dice la Biblia. A lo largo de la historia, desde los tiempos bíblicos, Israel fue esparcido por el mundo entero. Su nación fue pisoteada por naciones gentiles. Pasaron diferentes periodos en la historia hasta que llegamos a los tiempos modernos. No voy a meterme a escarbar ahí, ustedes busquen la historia, aunque este conflicto entre árabes e israelíes se puede rastrear literalmente hasta la época de Abraham. Esta pugna tomaría gran importancia a medida que existiera mayor posibilidad de que Israel se constituyera en nación. En el año 39 se produjo un éxodo, una emigración de judíos desde Europa, a medida que Hitler estaba construyendo un sistema de campos de concentración. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, habían muerto 6 millones de judíos a manos de los nazis y de los comunistas rusos. Miles de judíos buscaron refugio en Palestina. Esto pasó en el año 39, 1939, el 2 de noviembre de 1943. Líbano obtiene la independencia de Francia. 2 meses después, Francia renuncia a sus poderes de mandato sobre Siria, lo que lleva al establecimiento de Siria como nación independiente. La influencia europea en el Medio Oriente empieza a disminuir. En marzo 22 de 1945, la Liga Árabe une a Egipto, Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita, Yemen, Transjordania. Y este es el primer movimiento hacia una unidad entre los árabes, quienes presentan como un vínculo común una intensa oposición al Estado judío. En mayo 7 de 1945, con el desmoronamiento de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados liberaron los prisioneros de judíos de Auschwitz y de Dachau y otros campos de concentración. La conmoción y la lástima mundial, junto con la riqueza judía de todo el planeta, animaron a la reubicación en Palestina de más de 1 millón de judíos desplazados. Y ahí comienza el proceso de asimilación y los árabes se enardecen más y más. En noviembre 29 de 1947, las Naciones Unidas votaron por la división de Palestina en 2 estados, un estado judío y un estado árabe. ¿Qué creen que pasó? Bueno, Jerusalén fue declarada una ciudad internacional, abierta a todos, como ciudad santa de judíos, católicos, protestantes, musulmanes. Los judíos aceptan el plan, los árabes no. Temiendo una guerra civil, 300.000 árabes palestinos huyen del país. En el mayo 14 de 1948, las Naciones Unidas reconocen oficialmente el Estado de Israel. Ahora quiero que piense esto. Antes del año 48, había gente que decía: eso es imposible, no va a ocurrir. Mientras Dios dice: sí va a pasar. Eso está en la Biblia. El presidente estadounidense Harry Truman determina el voto decisivo.
el gobierno israelí estableció el Estado de Israel, cumpliendo así la profecía bíblica de 2500 años de antigüedad, registrada en Ezequiel capítulo 37. ¿Sabe de qué habla eso? Del valle de los huesos secos. Una profecía que está en Ezequiel 38, donde Dios dice que a esos huesos secos que se levantan les pone carne, les pone vida. Es una profecía que anunciaba que Israel sería recogido del mundo entero y regresaría a su tierra. Ese sería el reloj de Dios que comenzaría a andar para dar inicio a lo que conocemos como los postreros días. ¿Creen que Satanás no tiene suficientes razones para impedir esto? Lo ha estado tratando de hacer. Lo hizo con los nazis cuando mataron 6 millones de judíos. Mucho antes, los judíos fueron masacrados una y otra vez, y a lo largo de la historia han seguido. Yo solamente lo voy a llevar hasta el 64, pero aquí está el registro de año por año, cada invasión, cada ataque que Israel ha sufrido. La semana pasada 30 cohetes desde Gaza fueron lanzados contra Israel en un intento más por acabar con este país, con ese país. En el año 48, Gran Bretaña termina su mandato en Palestina y saca sus tropas, dejando atrás a más de 650.000 judíos que se gobernaban a sí mismos. Este giro de acontecimientos fue inaceptable para el mundo árabe. Egipto, Siria, Arabia Saudita, Líbano, Irak y Transjordania se unieron de inmediato en una guerra contra Israel. Fíjense esto: Egipto, Siria, Arabia Saudita, Líbano, Irak y Transjordania. A las pocas horas que siguieron a la declaración de soberanía, los ejércitos árabes superaban fácilmente a los israelitas. Y aunque miles de judíos murieron en el combate que tuvo lugar a continuación, Israel pudo milagrosamente derrotar a sus enemigos árabes. 350.000 árabes más se negaron a reconocer el Estado de Israel, huyeron a las naciones árabes vecinas como Libia, Siria, Transjordania y Arabia Saudita. En el 56, Egipto, bajo la dirección del coronel Gamal Abdel Nasser, intentó nacionalizar el canal de Suez. Después de la retirada británica de la región, Israel invadió la península de Sinaí y en 8 días llegó al canal, obteniendo el control sobre el extremo norte del Golfo de Aqaba. Israel no tenía la preparación militar que tiene hoy. Israel no tenía el armamento que tiene hoy. Israel no tenía el apoyo de Estados Unidos que tiene hoy. Nasser sufrió una derrota militar, pero obtuvo una victoria política al retener el canal de Suez. En el 64, los palestinos fundaron la Organización de Liberación Palestina con el fin de crear una fuerza armada capaz de coaccionar a Israel para que renunciara a su territorio. Una y otra vez fueron los responsables de atentados terroristas contra esta nación. En el 67, la Guerra de los 6 días, el servicio de inteligencia israelí, la Mossad, reveló planes árabes de lanzar un ataque militar inmediato contra Israel. El Mossad también descubrió que Rusia estaba en el proceso de suministrar enormes cargamentos de armas a estas mismas naciones. Y en vez de esperar el asalto árabe, Israel lanzó anticipados golpes por tierra y aire contra Egipto, Jordania y Siria. Aunque superado 30-1, Israel logró destruir rápidamente la fuerza aérea y la marina egipcia y también vencer a Siria desde el aire. Los tanques israelíes alcanzaron el canal de Suez y con decisión capturaron intactas las bases de misiles construidas por los soviéticos. La guerra duró menos de una semana. De ahí el nombre de las guerras, de la Guerra de los 6 días. Y después de esta sensacional victoria, Israel controlaba la península del Sinaí, Cisjordania y las alturas del Golán. Esto más que cuadruplicó el territorio de Israel de 5.000 a 21.500 kilómetros cuadrados. Por primera vez desde la era romana, la ciudad de Jerusalén estaba bajo el control judío. Sin embargo,
a los pocos días de la victoria, el ministro de Defensa, Moshe Dayan, que se reunió con líderes musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa, devolvió inexplicablemente a los palestinos el control administrativo del monte del templo, declarando que Israel era una ciudad, Jerusalén era una ciudad internacional. Miren, solo un ejemplo. Hemos viajado por algunos años. La historia sigue. Usted lo único que tiene que mirar es las noticias. Claro, quiero que haga algo. Hágalo con un espíritu imparcial. Dolorosamente, la mano del diablo está en todo esto. Yo no estoy diciendo que Israel haya hecho la voluntad de Dios a lo largo de la historia. Yo lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Dios los escogió cuando ellos no merecían que lo hicieran. Y no los va a dejar hasta que no lleve adelante su propósito. Romanos habla de que Israel volverá a Dios. Ahora, como el que está es el diablo, sabe cómo manipular la noticia y la prensa. Muchas de las noticias que nosotros leemos sobre lo que sucede en Israel están torcidas. Solo cuentan lo que Israel hace, pero no cuentan lo que sus enemigos hacen. A Israel le dan un golpe, él devuelve dos. ¿Saben por qué? Porque de otra manera no habría logrado subsistir como nación. La prensa socialista e izquierdista ha estado manipulando todo lo que ha sucedido con Israel. Bajo la presidencia de Clinton, Israel fue arrinconado una y otra vez con tratados y acuerdos y la presión para ceder ciertos territorios. Bajo la presidencia de Obama siguió una política de arrinconar a Israel. Bajo la presidencia de Trump cambió todo radicalmente. Estados Unidos de América traslada su embajada para Jerusalén. La gente dice, esto va a crear conflictos. Los conflictos están. Israel vive en un campo minado. Y en cualquier momento esto puede estallar. Ezequiel capítulo 38 y 39 habla de una invasión que se va a producir en cualquier momento contra Israel. Una coalición de países musulmanes apoyada por Rusia, Gog de la tierra de Magog. Esto puede ocurrir ahora o inmediatamente después del rapto de la iglesia. Va a ocurrir en un periodo relativamente similar. Las condiciones están creadas. Una vez más el diablo lanzará su golpe. Aquí vemos que una vez más el anticristo va a tratar de desaparecer a Israel. ¿Por qué he dado este recorrido por la historia? Porque estoy tratando de que ustedes entiendan que hay un propósito claro en Satanás por hacer desaparecer este pueblo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? No solo Dios usará providencialmente a los creyentes para ayudar al pueblo judío, sino que también intervendrán en su favor. Aquellos que van a conocer a Cristo van a entender las profecías y sabrán que Dios tiene un plan con este pueblo. En esta persecución se nos habla de una gran águila con sus dos alas, que volará delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde esto es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de tiempos. Esto es simbólicamente una descripción de la huida de Israel del ataque de Satanás. Habla de la metáfora de dos alas de la gran águila. Esto se toma de Éxodo 19. Dios va a llevar a Israel al desierto, lo dice la palabra. ¿Dónde? A un lugar seguro. Allí va a ser protegido sobrenaturalmente. Yo he dicho que muchos consideran, aunque la Biblia no dice específicamente el lugar, se sabe que es el desierto, que puede tratarse de Petra, una ciudad que fue esculpida en la roca, en los acantilados del antiguo Edom, entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba, con acceso solo a través de un estrecho desfiladero. Petra era difícil de defender en los tiempos antiguos. Lo cierto es que va a huir Israel
de la persecución del anticristo, va a refugiarse en el desierto. Dice la palabra que va a ser sustentada por Dios. ¿Cómo lo hará? Ya lo hizo una vez. ¿Por qué no lo puede hacer de nuevo? ¿Cuándo? En el desierto, cuando salieron de Egipto. Durante 40 años fueron protegidos sobrenaturalmente por Dios. Yo pienso que Dios va a poner su mano sobre Israel y hará milagros similares a lo que hizo en el desierto. Alimentó a Israel con maná, con codornices. Puede volverlo a hacer. Y esto será un tiempo, como dice la palabra, estará oculto Israel un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿De dónde viene esto? Daniel capítulo 7, verso 25. Esto encaja perfectamente con los 3 años y medio. O sea, el último periodo de los 7 años de tribulación. Los 1260 días. Los 42 meses, como aparece en otras partes. Dios protegerá a Israel delante de la serpiente. ¿Sabrá el anticristo dónde están los judíos? Sí le sabrá. ¿Podrá llegar a ellos? No. ¿Enviará sus ejércitos? Con toda seguridad. Los bombardeará, los tratará de hacer desaparecer con las más potentes armas que tenga en ese tiempo. Lo hará. ¿Lo logrará? No. Eso está en la Biblia. Ahora veamos el segundo ataque. Quiero que veamos los versos 15 y 16. Dice la palabra: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En su primer intento fracasa Satanás, el anticristo, pero intentará nuevamente. Como la serpiente no es una serpiente real, sino una representación de Satanás, es probable que el agua que sale de su boca como un río también sea simbólica. Una vez más, la metáfora viene del Antiguo Testamento, donde las inundaciones son figura de problemas, de conflictos bélicos, de ejércitos invasores. Ellos descubrirán dónde estará el pueblo judío a través de la tecnología, su sistema de vigilancia. Podrán descubrir dónde fueron, pero no podrán llegar a ellos. El diablo tratará de que Israel sea arrastrada por el río, que éste la inunde, que éste la consuma, o sea, que el ejército bajo sus órdenes haga desaparecer definitivamente a esta nación. Son un problema. A lo largo de la historia han sido un problema. Hay que solucionar ese problema. Todos los anticristos han tenido la misma visión acerca de Israel que la que tendrá el anticristo final. Pero de la misma forma que Dios ha estado protegiendo a su pueblo, va a protegerle una vez más en este segundo ataque. Dice que la tierra ayudó a la mujer, abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Esto me hace recordar a Éxodo capítulo 15, verso 12, donde dice: extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Piensen en lo que pasó con Coré, con Datán y Abirán, cómo Dios aplastó su rebelión de forma espectacular. La tierra se abrió y se los tragó. La tierra se va a abrir y se va a tragar a los ejércitos enemigos. ¿Cómo Dios lo hará? Bueno, Él puede usar cualquier elemento. Desde un terremoto, la Biblia habla en el libro de Apocalipsis que se van a producir muchos terremotos durante la tribulación. La tierra se va a abrir y se tragará las fuerzas del diablo. Cualquier cosa que represente el lenguaje simbólico nos está diciendo que los ataques serán destruidos. Israel, una vez más, permanecerá
intacto. Dice el verso 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué hará? Al ver su ineficacia, al darse cuenta de que no puede luchar con Dios entonces la bestia va a lanzar su persecución contra, como dice la palabra, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo creo que es una frase global que se refiere a todos los que invoquen el nombre de Jesús en aquellos días. Mucha gente habrá conocido el Evangelio a través de los 144.000, los 2 testigos. Estos serán blancos del ataque y la persecución del anticristo. Ahora, como los 2 primeros ataques destinados contra Israel, este tercer ataque contra el pueblo de Dios fracasará. ¿Y saben por qué? Porque se tocará la 7ª trompeta. Dice que habrá grandes voces en el cielo y entonces se cumplirá lo que dice Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, dice la Biblia, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahí ocurrirá lo que se llama la manifestación gloriosa. El Señor va a venir y va a poner fin al reino de terror del anticristo. Tanto los judíos como los gentiles que sobrevivan a la tribulación, que serán todos cristianos, van a ingresar a su reino terrenal. Indudablemente que el pueblo de Israel es un pueblo rebelde. Indudablemente que dio la espalda a su Dios y corrieron detrás de otros dioses. Dios les ha hecho pagar las consecuencias de sus decisiones. Es cierto que hoy la nación de Israel en su gran mayoría está compuesta por gente incrédula, pagana, pero eso no cambia la realidad de lo que Dios ha dicho. El remanente elegido de Israel va a sobrevivir la persecución salvaje del anticristo. Sabemos que la hora más negra para este pueblo está por llegar. Pero cuando llegue, Dios le protegerá. Romanos 11. Quiero que vengan conmigo al capítulo 11 de Romanos. Y quiero que le preste atención porque esta es palabra de Dios. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio es una verdad que no ha sido revelada y que ahora en el Nuevo Testamento se revela. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Bueno, hay una persona, la última, que va a componer el número perfecto para Dios de su iglesia. Ya sea que Él lo determine o que Dios lo sepa, las dos cosas son reales. Cuando se convierta la última persona que va a formar parte de la iglesia, es lo que se llama la plenitud de los gentiles, se va a terminar con el rapto de la iglesia. El Señor se va a llevar a su iglesia e inmediatamente Dios comenzará a tratar entonces nuevamente con Israel. Dice la palabra: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Verso 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Durante esos 7 años. Ahora, si usted me pregunta: pastor, hoy un judío se muere y va al cielo. ¡No! Hoy un judío se muere y va al infierno. No por ser judío se va a salvar. Ahora, si un judío se arrepiente y acepta a Jesucristo, se salva. Pero esto no tiene nada que ver con los tratos de Dios con Israel como nación.
Esta conversión de Israel será el resultado de un proceso a través del cual Dios ha estado tratando con Israel. Y la idea es de un remanente. ¿Que hay judíos que van a morir? Sí, van a haber judíos que van a morir. ¿Hay judíos que van a volverse detrás del anticristo? Probablemente. Pero está hablando en un sentido general. Dios hará una obra dentro de esa nación. Y al final verán a su Mesías regresar. Porque Dios es fiel. Hermanos, voy a terminar leyéndoles este último detalle acerca de Israel. Hay dos razones para que el reconocimiento del Estado de Israel, que fue confirmado por Naciones Unidas el 14 de mayo del 48, sea nada menos que un milagro. Primero, es milagro el hecho de que hubieran suficientes judíos en el mundo para formar nuevamente una nación después de casi 1900 años de no tener territorio y haber sido esparcidos por el mundo entero, perseguidos, asesinados una y otra vez. Segundo, si se considera el hecho de que esta nación tenía en 1880 una población de 0 y que para el 2000 no solo contaba con 6 millones de habitantes, sino que se había convertido en uno de los poderes militares más fuertes del mundo, a menudo mientras enfrenta batallas con enormes posibilidades en contra. Esto es nada menos que milagros. Dios ha hecho milagros con su pueblo, lo ha hecho. Lo hará. La Biblia lo dice. Dios va a cumplir su palabra, lo hará. Mientras tanto, nosotros tenemos que anunciar al mundo que ahora debe volverse a Dios. Al final, nadie va a entrar al cielo si no es por Jesucristo. Israel no se va a salvar porque es Israel. Ellos se van a salvar porque se van a arrepentir y van a creer en el Salvador. Pero Dios tiene un propósito de ellos como nación terrenal. Y la Biblia dice que volverían a su tierra, le entregaría la tierra que le prometió, y desde el trono de David estaría gobernando el Mesías. Esto va a ocurrir. El diablo no podrá impedirlo. Hoy sigue haciendo su obra, pero Dios sigue haciendo la suya. Jesucristo vive y también regresará por segunda vez. Ya sea que venga por su iglesia, o ya sea que te llegue la hora de morir, ¿estás preparado para encontrarte con Él? Yo quiero solo animarte a que abras los ojos a la realidad que te rodea. No puedes vivir indiferente. Las noticias de hoy están confirmando las profecías de ayer. La Biblia es clara cuando dice que estamos viviendo en tiempos de apostasía. La Biblia dice que estamos viviendo en tiempos de indiferencia espiritual, que habrán burladores y que la iglesia se volverá fría e indiferente. Mucha gente viene a la iglesia jugando a su fe, una fe que no es la fe verdadera, porque muchos no han nacido de nuevo, no se han arrepentido, no han reconocido que son pecadores. Les han vendido un evangelio diseñado al gusto del cliente. Han ocultado la verdad del arrepentimiento y del pecado. No se puede jugar. Usted tiene que escuchar la verdad y tomar una decisión. O estás con Dios, o estás en su contra. Jesucristo dijo: venid a mí. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero tienes que arrepentirte, tienes que aceptar el sacrificio de Él por tus pecados. Si aún no lo has hecho, habla con Dios allí donde estás. ¿Qué vas a esperar? ¿Morirte? Una milésima de segundo después de estar muerto, vas a comprobar lo que dice la Biblia. Y va a ser demasiado tarde, porque no hay una segunda oportunidad. Si Cristo viene por la iglesia, déjame decirte que lo que va a ocurrir en esta tierra ya está anunciado y no es nada agradable. Un mundo sin la iglesia, que sale luz, ¿qué será? Literalmente
un lugar oscuro, donde cada uno va a dar riendas sueltas a su maldad. No somos buenos. La Biblia dice que no somos justos. Tenemos una naturaleza que nos arrastra al mal. Si algo bueno hay en nosotros es por la gracia de Dios, que nos amó y envió a su Hijo. ¿Qué estás esperando para arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo? Habla con Él allí donde estás, pídele perdón. Acepta que murió en la cruz y ocupó tu lugar. El Señor viene, y viene pronto. Aquellos que ya conocemos a Cristo, tenemos la sagrada responsabilidad de anunciar el mensaje, hermanos. No tenga miedo a hablar de que Cristo va a regresar. Me van a decir que soy loco, muy bien. Bendita locura. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dígale que Jesús viene, pero hay esperanza y hay oportunidad ahora. Yo no les voy a dejar de decir nunca esto. ¿Saben por qué? Porque yo soy responsable de eso. A veces la gente me dice, no, que la segunda venida de Cristo hay tantas interpretaciones. Miren, hermano, yo he llegado a este punto por convicción. Lo que les estoy diciendo yo lo creo con todo mi corazón. Y porque lo creo, se los digo. Y los llamo a que despierten a la realidad. Yo decía que cada vez que veo las noticias mi corazón se agita, porque es como si Dios me estuviera diciendo, ahí tienes. No es que me voy a aislar del mundo, no. Yo no estoy pidiendo, Señor, ven. Tenemos que dar, venga a tu reino, pero no podemos escapar a nuestra responsabilidad hoy con la gente que diariamente se va al infierno. Y después que esté en el infierno nadie lo va a sacar. No hay tal purgatorio. Y cuando Cristo venga y la iglesia desaparezca, no es un rapto secreto, porque eso no es así. Yo no creo en un rapto secreto. El rapto de la iglesia lo menos que va a hacer es secreto. Es cierto que los cristianos vamos a ser arrebatados de esta tierra, lo dice la Biblia, no se puede negar esa realidad. Aquellos que tienen una interpretación escatológica que se respete, creen que hay un rapto. El problema aquí es que la discrepancia es en cuanto a cuándo. Ahora, cuando esto se produzca, la gente se va a dar cuenta de la desaparición de millones de seres humanos sin tener una respuesta. Pero la van a tener. El diablo se las va a dar. Hace unos meses leía un libro titulado Para los que se quedaron atrás. Fue un libro escrito específicamente por un pastor para la gente que se quede después del rapto. Y allí él va diciendo por la Biblia lo que va a suceder, una cosa tras otra. Tú podrás comprobar por las escrituras la realidad, pero será demasiado tarde. O sea, habrá oportunidad para arrepentirse, pero a un precio muy alto. No vale la pena esperar la segunda vuelta. Arregla tus cuentas con Dios ahora. Y nosotros salgamos a la gente y hablemos de esto. Mucha gente no habla de esto porque no lo cree. Ahora yo digo, es la misma razón por la que no le hablan a la gente del Evangelio, porque en realidad no creen en un infierno como dice la Biblia. Alguien me preguntaba hoy, me decía, el Papa dijo que no hay infierno. ¿Qué usted piensa? Yo le decía, lo que dice la Biblia, o Jesucristo es un mentiroso o el Papa, ¿a quién le vas a creer? Porque el que más habló del infierno fue Cristo. ¿Cómo este señor se va a atrever a decir una cosa que Jesús dijo que sí existe? ¿Y cómo está ahí? Lo único que me faltó decirle a este joven fue, está ahí porque el diablo lo puso. Necesitamos ir a la Biblia. Andar en luz. No somos intolerantes, ni somos personas conflictivas, pero tenemos que decir la verdad y estar dispuestos a pagar el precio. No podemos andar con medias tintas, hermanos. No
podemos tratar de cambiarle el nombre a lo que Dios le puso nombre y que nos dé valor para enfrentar las consecuencias. Que el Señor nos bendiga.